cardioides. Los cardioides tienen ecuaciones también. Los cardioides, vemos que un cardioide tiene esta ecuación, ya sea la primera, R igual a más o menos A seno del ángulo, o R igual a más o menos A coseno del ángulo. Cualquiera de esas ecuaciones representa un cardioide, la ecuación de un cardioide. Y vemos aquí que también para graficarla no podemos utilizar directamente esto en GeoGebra, sino que debemos utilizar las ecuaciones de transformación. Aquí ya la tenemos demostrada acá. Para X se definió, vemos que eres esto, para el primero, por el coseno. Y simplificando tenemos esto. Lo mismo para Y, reemplazando. Y simplificando se obtiene esto. Y para las demás, para R igual a más o menos A coseno del ángulo, también se obtiene su representación. Aquí podemos ver un ejemplo que nos dice, utiliza la herramienta de GeoGebra para graficar las siguientes ecuaciones polares. Tenemos dos ecuaciones, entonces vemos que en la primera, R igual a más A seno del ángulo. Entonces, variando desde 1 hasta 5. En este caso, vamos a utilizar ¿cuál? La primera. Esta de aquí, pero como es el signo de más, entonces solamente en todos los casos utilizamos el signo de más. Aquí. Entonces, lo mismo para X y para Y. Entonces, vamos a GeoGebra. Estando aquí, vamos a quitar esta animación que tenemos, que es con A. Damos la animación y vamos a quitar la gráfica. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos aquí a entrada, igualmente curva. Y aquí en la primera expresión, como la ecuación es R igual a A más A seno del ángulo, entonces curva. La primera expresión, ya de la que vimos anteriormente, la de ecuaciones, es A espacio. Tenemos ahí A coseno del ángulo, menos, en este caso, perdón, más, porque estamos con el más, esto debe ir fuera, más A espacio seno del ángulo, nuestro ángulo teta, tenemos por aquí. Luego, multiplicado por coseno del ángulo, multiplicado por el coseno del ángulo, vamos aquí, coseno del ángulo, luego la siguiente expresión, que es A seno del ángulo, vamos aquí, seno del ángulo, y esto va multiplicado por más, sería más A seno al cuadrado del ángulo, que es aquí teta, entonces ya luego de colocar las dos expresiones, igualmente el parámetro que es teta, valor inicial que es 0 y el valor final que es 2pi. Miren ahí. Entonces ahí tenemos la ecuación que nos estaban pidiendo. Como es A que está variando, entonces miren, a medida que A aumenta, entonces la gráfica también aumenta. Vemos que esta gráfica tiene una forma de corazón. Si cambiamos aquí el color para poder identificarla mejor, nos vamos aquí, vista gráfica, cambiamos un poco el color, vemos acá, podemos observar, miren, que tiene su forma de corazón. Ustedes ven que la simetría aquí está para abajo el corazón, entonces si queremos tenerlo hacia arriba, entonces lo que pasa es que en la ecuación, que es esta, si nosotros, por ejemplo, en vez de tener más, utilizamos menos aquí,
es decir, en esta parte la intercambiamos por menos, o lo podemos seleccionar esta curva completa y aquí en la barra de entrada, pues le hacemos el cambio. Si cambiamos aquí el signo, en vez de más, sería aquí menos, y menos también por aquí menos. Vemos que la gráfica, en vez de el corazón estar hacia abajo, entonces en este caso está hacia arriba. Lo podemos observar ahí. De igual forma, si nosotros pues necesitamos, por ejemplo, esta siguiente ecuación, a menos a coseno del ángulo, en este caso vamos a utilizar estas expresiones. Las expresiones son, para X utilizamos esta con el menos, y para Y utilizamos esta de acá también con el menos. Entonces vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces vamos acá, GeoGebra, igualmente. Como ya nosotros tenemos una expresión que es muy parecida, podemos modificar esta. Cuando es con el coseno, la expresión lo que nos dice que A coseno del ángulo menos A coseno al cuadrado. En este caso será coseno aquí al cuadrado, coseno al cuadrado del ángulo. Luego, a seno del ángulo menos a seno del ángulo, pero este no está al cuadrado, multiplicado también por el coseno del ángulo, multiplicado por el coseno del ángulo. Vemos aquí, sería aquí a coseno del ángulo menos a, aquí es menos a coseno al cuadrado del ángulo, luego a seno del ángulo menos a seno por el coseno del ángulo. Y podemos observar ahí, si vamos a quitar esta de aquí, quitamos esta y esta también, podemos ver que el corazón abre hacia la derecha. Lo mismo, si queremos, por ejemplo, que el corazón, la otra expresión, que abra hacia la izquierda, entonces podemos observar por aquí, control C, podemos pegar aquí, vamos a pegar aquí abajo. Entonces aquí, por ejemplo, si queremos que abra hacia la derecha, solamente debemos, que abra hacia la izquierda, solamente debemos cambiar aquí el signo. En vez de menos, colocamos más. Aquí, mírenlo ahí. En vez de menos, vamos a colocar más. Y ahí podemos ver las expresiones. Las demás curvas se hacen igual. Aquí tenemos las ecuaciones. Por ejemplo, si es un caracol, tenemos las ecuaciones que pertenecen a los caracoles. Y aquí tenemos las transformaciones que vamos a utilizar. Por ejemplo, si me piden, por ejemplo, A más B seno del ángulo, en vez de este más o menos, utilizamos el más, porque vamos acá. Si es menos, utilizamos menos en estas expresiones. Y las curvas se hacen idénticas. La única variación que hay aquí es que A tenemos dos parámetros. Un A, tenemos dos deslizadores, A y B, y se hacen idénticas a la anterior. Por igual, ahí tenemos ejemplo. No lo voy a hacer porque es el mismo proceso. Para el caso de las curvas de Rosas, también el proceso es idéntico. Tenemos las ecuaciones que definen a las curvas de Rosas acá. Y aquí tenemos las ecuaciones de transformación que se deben utilizar. Si es esta, R igual a seno de n por el ángulo. Aquí tenemos a X y a Y, y por igual con la otra. Y el proceso de graficación es el mismo. Parámetro, recuerden, el comando curva, y ahí colocamos las expresiones. Primero X, después Y, después el parámetro, que siempre es el ángulo, y la variación, que siempre es desde 0 hasta 2pi. Y ahí vemos ejemplo también, pero no lo voy a hacer porque ya es el mismo proceso. Para los círculos con centro en un eje, las ecuaciones son estas. R igual a seno y R igual a coseno.
Y por igual tenemos las ecuaciones que se deben utilizar en cada uno de los casos. Ahí la tenemos. Ya solamente es reemplazar y dependiendo del deslizador, pues lo utilizamos ahí. Y por último, la lemniscatas tiene sus ecuaciones, la tenemos por acá. Y aquí está la demostración de las expresiones que se deben utilizar para ambos casos. Miren ahí, para X y también para Y, dependiendo si es R cuadrado a coseno de 2 teta o si es R cuadrado igual a seno de 2 teta. Ahí la tenemos la demostración de cada uno. Y el proceso de graficación es idéntico a como lo hemos hecho.